Nuevamente saludos, estamos ya empezando la semana 9 y seguimos nosotros estudiando la capa de red. Hoy un breve resumen de todo lo que se ha visto de esta capa, las diferencias que se tienen en el ancho de banda, el número de bits que se está transmitiendo por segundo. En estos momentos ahora pueden ser unos viajes mucho más rápidos sobre cualquier medio común, pero debe tenerse siempre un cuidado. El ancho de banda va a depender entonces del medio que estemos utilizando. No podemos comparar un ancho de banda de un medio de cobre como con un medio óptico. Obviamente, de acuerdo a las características de lo que se ha visto en los medios ópticos, nos permiten a nosotros tener un canal mucho más grande. Y si tenemos nosotros un canal mucho más amplio, podemos entonces transmitir mucho más bits. Es como si tuviéramos una autopista y comparamos con una calle tradicional de una a dos vías. Si tenemos la autopista, obviamente vamos a poder tener mayor cantidad de vehículos y que se pueden desplazar a una mayor velocidad. Pero igual, nosotros tenemos que tener los cuidados respectivos y debemos poner límites, porque tampoco puede ser todo libre albedrío. Entonces, las redes comúnmente se los relaciona con velocidad cuando hacemos referencia al ancho de banda, pero esto técnicamente no es lo adecuado, porque las velocidades, si nosotros sabemos, se tienen que representar en megahercios. Simplemente la velocidad actual son los bits que estamos transmitiendo en un mismo medio. Muchas veces las estructuras están relacionadas, las características están relacionadas con el desarrollo, que tiene que ver con diferentes discusiones de redes. La estructura tiene que ver con la topología, ¿sí? Si estas son topologías físicas, lógicas, si es que es física, tiene que determinarse los dispositivos, los cables, etc. Si estamos hablando de una topología lógica, es el camino sobre el cual vamos a transferir nosotros la red, cómo accedemos a ese medio. Características de las redes como la velocidad, cuál es la tasa de data por bit que se está transmitiendo, bit por segundo, cuál es el coste, ¿sí? Que se tiene en dicha red para mantenimiento, para instalación, los componentes, etc. La seguridad, que decíamos, es muy importante indicarla para poder proteger nuestra red y sobre todo proteger la data, la información que se está transmitiendo en la red. La disponibilidad que debe tener esta siempre tiene que estar disponible en el momento que sea requerida. Tienen que ser escalables, que nos indique con facilidad, ¿cierto? Que estas redes puedan ir aumentando usuarios y requerimientos de transmisión de datos, ¿sí? Por eso es que las redes están diseñadas de manera que se optimice los requerimientos. Esto puede llegar a ser en algún momento los requerimientos una dificultad si es que nosotros no tenemos bien determinada nuestra escalabilidad. Y así, las características de nuestras redes, ¿no? Luego empezamos a conversar un poco sobre lo que es el ruteo, ¿sí? Y sobre todo el dispositivo como el router, que nos va a determinar el mejor camino para poder nosotros transmitir nuestro tráfico de red y llegar hacia nuestro destino. Se va a buscar el mejor camino para poder comunicar un hostal A con un hostal B. Por otro lado, empezamos a ver que en ese trabajo de ruteo se van creando tablas de enrutamiento que permiten determinar cada uno de los destinos, cómo se están enlazando hasta llegar hacia el destino final. También se hizo una comparación entre los routers con los computadores, esencialmente que los computadores requieren una unidad central de proceso con memoria, ya sea memoria temporal, memoria permanente y también almacenamiento de los datos, y que se tienen instrucciones para ejecutar sistemas operativos tales como un sistema de inicialización, funciones de enrutamiento, funciones de switching. Bueno, y pudimos comparar entonces que el funcionamiento de un router es muy similar que el de un computador. La memoria está clasificada igual con memoria volátil y no volátil, memoria de pérdida que contiene un poder o fuerza
para cuando el momento que se apaga, ¿sí? Esa memoria no pierda los datos. Esa es la no volátil. Hicimos también referencia en este capítulo a la interconexión de redes de routers. Y con estas múltiples redes interconectadas a través de estos dispositivos, ¿sí? Nosotros tuvimos que determinar cuáles eran las interfaces y cuál era el direccionamiento IP que debíamos nosotros indicar en cada una de sus interfaces. Cuando un router ya recibía un paquete IP sobre una interfase, entonces es porque nosotros ya teníamos configurado tanto el origen como el destino. Las interfaces, los routers, entonces lo que se hacen o se los utilizan para poder enviar hacia adelante al siguiente salto del paquete hasta llegar hacia nuestro destino final. También se pudo determinar en ese capítulo cómo ir cambiando los mejores caminos para el enrutamiento a través de los protocolos, ¿sí? Que incluyen las interfaces para que nos van a permitir enviar los paquetes a la siguiente red. También allí, en esa parte, pudimos determinar cómo se hace un match, cómo se unen, cómo se pueden encontrar, cómo se encapsulan los paquetes en la data y para pasar al enlace del frame, y el trabajo inverso en el receptor. Los routers decíamos que podían utilizar direcciones dinámicas o estáticas, y que los protocolos de enrutamiento van a ir aprendiendo las redes remotas, ¿sí? Y van construyendo sus tablas de enrutamiento. Por otro lado, veíamos también cómo este dispositivo de capa 3 soportaba ciertos paquetes de forwarding, mecanismos de forwarding, de que llegaban y volvían a enviar, y para eso teníamos algunas técnicas como fast switching. Si es que estábamos hablando de un switch, podríamos tener técnicas que permitían tener primero esa información en caché para luego hacer un envío. Si hablamos entonces del switch, hablábamos de dos técnicas, que es cut through y store and forward. Este capítulo nos permitió también construir información en base a las tablas adyacentes. Esto quería decir que se aprenden la topología de la red a través de los vectores de distancia y también de los protocolos basados en estado de enlace. Un resumen breve de este capítulo que tiene que ver con la capa 3. Espero cualquier duda, cualquier requerimiento que ustedes tengan, me lo hagan conocer. Eso entre las características principales que tenía el router, pero también las funcionalidades del mismo. Aparte de que nos permitía conectarnos con dispositivos, decíamos que lo podíamos trabajar como un default gateway, que nos permite entonces que nuestro mundo interno se pueda comunicar con el mundo externo. Y para ello obviamente va a depender del manejo del direccionamiento IP que nosotros tengamos, tanto direcciones privadas como públicas. Las públicas son las que entonces nos van a permitir salir al mundo a través de ese default gateway, e internamente en nuestra red vamos a dejar redes privadas. Nos permite conectarnos los dispositivos de casa o de oficina, en el caso de las laptops, de los routers, de las tablets, de los móviles, de las PCs que tengamos, todos estos dispositivos a través de un cable común, decíamos, y pueden ir conectados a un switch, y este switch tiene entonces que también estar conectado al router, que es el que nos va a dar la salida al mundo. Vimos también dentro de las funcionalidades del router de que nos permite tener dispositivos conectados a nuestras centrales, nos permite también manejar un direccionamiento de redes, desde un diagrama, y podemos tener ahí un diagrama de topologías, una tabla de direccionamientos, y que a medida que van bajando por las capas van aumentando otras tablas. Por ejemplo, si nosotros estamos en capa 3, vamos creando nuestras tablas de direccionamiento IP, pero cuando ya baja encapsulado a la capa de enlace, ya nosotros tenemos también un direccionamiento de capa MAC, con direccionamiento MAC.
se hizo un breve resumen sobre lo que significa que estén prendidos algunos LED en el dispositivo, que si está en verde está todo ok, que si está titilando el verde, que está inicializando el puerto o el dispositivo. Si es que se encuentra en un color ámbar, quiere decir que tiene un problema o que se encuentra apagado dicho puerto. Físicamente lo podemos visualizar y entonces podemos entrar a configurar y levantar dicho puerto siempre y cuando nosotros creamos que es necesario. Pero ¿de qué manera nosotros podemos acceder a la consola para configurarlo? Decíamos a través de un cable de consola que tiene un conector DB9 en nuestro PC, ¿sí? Y que tiene un adaptador RJ45. Ese RJ45 se conecta a nuestro dispositivo y en cambio que el DB9 a nuestro puerto serie del computador. De esa manera, con este cable yo de consola entro a configurar desde los diferentes modos mi dispositivo. Luego comenzamos a recordar funciones mismas del router, pero que tienen que ver ya con direccionamiento IPv4 y con direccionamiento IPv6. Y empezamos a hacer las diferencias, ver las diferencias en estos IP. Y decíamos que por un lado el IPv4, que son pocas direcciones que quedan disponibles en el mundo, están disponibles para configurar direccionamiento y con máscaras de subred fija, que tenían 32 bits nada más de direccionamiento, y que estas deberían ser activadas, cada uno de los direccionamientos deberían ser activadas usando comandos como no shutdown. Por default, las interfaces tanto LAN como las interfaces WAN están no activadas. Entonces, cada vez que entremos a configurar hay que terminar con un comando no shutdown para levantarlas y ahí sí exit. Los cables seriales nos permiten a nosotros conectar el DCE con el DTE, y como vamos a hacer práctica de laboratorio, estos cables seriales van a estar conectados back to back cada uno para que podamos tener la idea de que está saliendo hacia el mundo, porque no podríamos hacer prácticas quién nos responde desde otro lado del mundo si no tenemos los dispositivos por otro lado. En IPv6 nosotros ya teníamos 128 bits, ya no son decimales, sino que son representaciones de hexadecimales. Tienen ya manejo se pueden también configurar las interfaces y soportan más que una dirección estas interfaces. Además de que tienen máscaras de dirección, se trabaja también con máscaras BDSM, que son máscaras variables. Las interfaces siempre tenemos que tener nosotros claro que podemos estar configurando direccionamientos con loopback para hacer nuestras propias pruebas. Tenemos las direcciones de IPv4 que igual se pueden mantener en su funcionamiento, yo creo que todavía por varios años, en virtud de que IPv6 es verdad que ha entrado con fuerza, pero que a los países latinos todavía nos viene bien un trabajo con IPv4 en virtud de que hemos aprendido a que nuestras redes podemos dividirlas en subredes y sacarle el mayor de los provechos con la menor cantidad de desperdicio de direccionamiento. Es verdad que con IPv6 ya no es necesario aquello y que podemos tener una dirección hasta para nuestra cocina, para nuestro refrigerador, que nos esté avisando cuando nos estemos quedando cortos de alimentos, pero nuestros dispositivos actualmente siguen trabajando acá con nosotros con IPv4, con, eso sí, aceptan los módulos IPv6. Nosotros entonces con estos dispositivos, con los routers, podíamos configurar y verificar las interfaces a través de los comandos como el show interface ref, que nos permite a nosotros desplegar un resumen completo de todas las interfaces que incluyen IPv4, direccionamiento IPv4, y todas las interfaces que se encuentran en qué estado de operación, si se encuentran up o se encuentran down. Podemos configurar y verificar los localhost de nuestro direccionamiento, ya sea IPv4 o IPv6,
y también podemos a través del comando show IP route que nos muestre todo el contenido de la tabla de enrutamiento que se encuentra almacenado en RAM. Con show running config interface nos permite a nosotros revisar la información de configuración de una interfase determinada, por eso hay que poner el identificador de esa interfaz, despliegar todo el contenido de configuración de esa interfaz. Show interface solo despliega la información y el flujo de paquetes, el número de flujos de paquetes de salto de todas las interfaces de los dispositivos. Estos comandos son usados, ¿cierto?, para tener una información más detallada de cada uno de las interfaces. Si nosotros incluimos un comando como show IP interface simbrief, nos va a desplegar toda la información relacionada a IPv4 de nuestras interfaces de router. Si pudimos hacer esto con IPv4 o con IPv6, igual nosotros podemos manejar algunos comandos para poder ver información de nuestras interfaces, como show IPv6 interface, y luego el identificador de nuestra interface, Igual, si teníamos nosotros show IP route para IPv4, para IPv6 igual podemos hacer show IP route, pero incluyendo luego de IP la V y el 6, indicando que estamos trabajando con IPv6. Y así, la mayor parte de los comandos que podemos nosotros revisar las interfaces en IPv4 podemos también utilizar con IPv6. Todo esto para poder nosotros ir revisando y verificando la conectividad que tengamos con nuestras redes. Y bueno, hay muchos más comandos que nos permiten tener un historial, que nos permiten a nosotros ir conociendo longitudes de los paquetes, etcétera, que con las diferentes prácticas, tanto de laboratorio como con el simulador Packet Tracer, ustedes van a poder tener más claro todo el funcionamiento de estos comandos. Otras funciones de operación tenemos ahí indicadas en la diapositiva. De qué manera nosotros vamos conociendo el encapsulamiento que va teniendo al enviarse los paquetes, cómo vamos controlando los números de saltos. Esto es ya con los protocolos de enrutamiento. Con nosotros en las primeras prácticas vamos a ver con el protocolo RIP podemos determinar qué significa dentro de nuestras tablas de enrutamiento la letra C, que quiere decir que se encuentra conectado directamente al dispositivo, o sea que a través de un cable estamos conectados. Si es que asoma la letra S, que nosotros estamos manejando direccionamiento estático, que si aparece la letra D, que estamos manejando IGRP, que si aparece la letra O, estamos trabajando con OSPF. Bueno, en este capítulo muy interesante son cosas básicas que nos van a ir asomando cuando nosotros desplegamos nuestra información de la tabla de enrutamiento y que debemos conocer qué significa cada una de esas letras. Igual, si nosotros eso con IPv4 y en la parte inferior tienen igual con IPv6, los comandos muy parecidos, lo que hay que incluir simple es V6 en la mayoría de estos comandos. Y bueno, lo mismo que estaba en la tabla anterior, acá lo tenemos más dividido, por este lado lo que es IPv4 y por otro lado lo que es IPv6. Aquí lo que le decía, ¿no? Si está la letra C, conectado directamente. Lo mismo que está en la diapositiva anterior, sino que cortada para que se pueda visualizar de mejor manera. Y esto lo que tiene que ver ya con IPv6, lo que estaba en la diapositiva anterior, pero cortado solamente IPv6 para que se pueda visualizar de mejor manera. Esto sí ya es la parte de operación del dispositivo que veníamos viendo, pero ya más interno. De qué manera nosotros manejamos rutas estáticas brevemente, porque eso lo van a ver más adelante brevemente, conociendo nada más para qué sirve una ruta estática. Por ahí hay unos pequeños laboratorios, pero esto lo conoce, es simplemente informativo de cómo nosotros podemos utilizar los comandos. Por ejemplo,
Una ruta estática en una red específica va a estar con la letra S identificada cuando nosotros revisemos la información, ¿sí? Y se la configura con el comando IP Route Network. Y luego de eso, la máscara. Teniendo los parámetros, el próximo salto, el IP del próximo salto y obviamente cuál es la salida. Podemos configurar nuestra ruta de estática, nuestra ruta sur default. Si lo podemos hacer en IPv4, igual lo podemos hacer con IPv6. Eso en estático podemos manejar enrutamiento dinámico con comandos como HDCP. Podemos configurar los protocolos de enrutamiento, OSPF, IGRP, IIS, RIF. Bueno, esto de sistema intermedio, IIS y OSPF y RIP, nosotros lo tenemos que ver de manera detallada. Los comandos son muy similares, lo que cambia es el nombre del protocolo. Y lo que nos van a nosotros ayudar a estos protocolos es enrutar de manera que encontremos un camino para llegar hacia nuestro destino. Son protocolos de enrutamiento, son protocolos que se encuentran dentro de la nube, ¿sí? Una vez que sale del origen, los diferentes saltos que tienen que ir dándose para poder llegar hacia nuestro destino final. Entonces, cada uno de estos comandos van a tener unas características propias, un funcionamiento propio y también diferentes métricas. Y estas métricas son las que nos van a ayudar a nosotros a determinar cuál es el mejor camino. Ojo, que si lo pudimos hacer con IPv4, también con IPv6. Esto ya es la parte de switching entre redes de los diferentes paquetes. Las funciones de switching, sabemos que Switch trabaja sobre capa 2, pero que tiene que tener una conexión, este direccionamiento más con un direccionamiento IP. El direccionamiento IP te indica cuál es el destino, hacia dónde quiero llegar, pero en cada uno de los saltos van teniéndose direccionamiento MAC. La dirección destino IP va a ser única, pero en cambio las MAC van a ir cambiando. Y los propósitos de los paquetes son similares en IPv4 con IPv6, tanto cuando nosotros empaquetamos los paquetes y luego cómo se hace la parte del enrutamiento. Cuando las interfaces seriales, conexiones seriales como P2P, van a encapsular los paquetes IPv4, lo que hacen es ponerlo en un formato de enlace de frame que permita la salida a través de protocolos como HDLC, como PPP, porque nos permitirán entonces darnos cuenta que no son direccionamientos MAXI que se trabajan en capa 3, sino que estos son configurados con información de destino, de enlace de datos para su equivalente en un broadcast, de manera que se pueda ser enviado para que todos estos paquetes puedan llegar a su destino. Hay que tomar decisiones, determinar cuál es el mejor camino, y para eso debemos ver si estamos conectados de manera directa, si es una red remota a la que queremos acceder o simplemente no es una red determinada, y entonces las tablas de enrutamiento van a buscar los resultados en estos tres tipos de caminos: conectados directamente, red remota o no hay un camino determinado. Pero obviamente la idea es buscar el mejor camino, que se selecciona a través o basado, nuevamente les repito, por el protocolo de enrutamiento, basado en el valor de la métrica, que es quien nos ayuda a determinar la distancia hacia nuestra red o el mejor camino hacia nuestra red. Ahí tenemos, como decíamos, algunas métricas como el hop count, que es la métrica que lo maneja RIP, protocolo RIP, que el hop count lo que determina es un máximo, un límite de saltos, y que si una vez pasó ese límite de 15 saltos, llega al 16, determine una red inalcanzable. En el caso de OSPF, tiene una combinación de métricas como el coste, como el cálculo del ancho de banda, y bueno, podemos ir nosotros manejando estas métricas para poder determinar el mejor camino. En el caso de IGRP, también una de las métricas es el ancho de banda, es el delay, es el load,
que tenemos que ir considerando para poder determinar el mejor camino. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos toca hacer un trabajo conocido como balanceo de carga. Es para poder tener una igualdad de cargas en cada uno de nuestros dispositivos, porque si no, todo se va a ir por una sola interfaz de un dispositivo. Puede haber uno o dos caminos por donde se puede llegar hacia el destino, entonces no va a irse todo por el único camino, se va a sobrecargar. Es como cuando tenemos unos embotellamientos, ¿cierto? En nuestras vías, por diferentes motivos, entonces hay vías alternas. Y como tenemos vías alternas, tenemos que nosotros empezar a balancear la carga, que es incrementar la efectividad, ¿sí?, del desarrollo de nuestra red para poner igualdades de configuración en ambos protocolos de enrutamiento y rutas estáticas, de manera tal de que yo pueda tener vías alternas y no sobrecargar una sola vía, un solo camino. Esto es lo que podemos decir en resumen de este capítulo, muy interesante. Espero a ustedes les haya sido de mucha ayuda, le haya quitado algunas dudas y que ya pongamos en práctica en los laboratorios. Muchas gracias por la atención.